Bueno, soy Justo, de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí y dinamizador del Museo Etnológico de la Mujer Gitana. Hola, soy Carmen Santiago, presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Camira. Hola, Carmen. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás? Durante la dictadura, en el régimen de Franco, impuso leyes muy duras contra el pueblo gitano, como la ley de vagos y maleantes. Sí. ¿Podría hablarme un poco de ella? Sí, bueno, en realidad la ley de vagos y maleantes es de 1933, si no recuerdo mal. Lo que ocurre es que sí que esta ley, aunque se aprobó en ese momento, continuó vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución. Pero durante la dictadura, por ejemplo, creo que fue en 1942 cuando se aprobó el reglamento de la Guardia Civil, en cuyo artículo 4 pues ordenaba, entre otras cosas, vigilar escrupulosamente a los gitanos, fijarse en todos los signos de su identidad y, desde luego, bueno, pues fue una norma muy represiva y que tuvo una gran trascendencia en la vida de muchos gitanos, porque pues continuamente, cuando se trasladaban de un lugar a otro, se les requerían pues lo que llamaban la patente, ¿no? Que era la habilitación para el comercio, y también las guías de todos los animales con los que comerciaban, y fue una norma pues absolutamente represiva, simplemente por el hecho de ser gitanos. Muy bien. ¿Y cómo crees que la guerra y la dictadura ha marcado la historia del pueblo gitano en España? Bueno, yo creo que la guerra civil es una etapa del pueblo gitano muy desconocida, porque realmente hay muy pocos estudios sobre qué ocurrió con la población gitana durante la guerra civil. Tenemos algunas investigaciones, algunas publicaciones que han hecho precisamente en la Asociación Romí, que tienen pues historias de vida de mujeres gitanas, pero yo creo que hay un profundo desconocimiento sobre la situación del pueblo gitano durante la guerra. Por lo que yo sé, pues la población gitana se vio afectada como todos los españoles. Si te pillaba en un bando, pues tenías que pertenecer a ese bando, y desde luego pues sí que tengo conocimiento de que muchos gitanos y gitanas fueron víctimas de represalias durante la dictadura, y después muchos tuvieron que dejar España y emigrar. Y bueno, pues también tenemos testimonio de mucha población que murió asesinada durante la guerra civil, que fue una guerra fratricida y que fue pues un horror para toda la población y también para la población gitana. Muy bien. Si pudiera enviar un mensaje a las nuevas generaciones de gitanos y gitanas, ¿qué les diría? Pues yo les diría que es muy importante el conocer la historia, el conocer realmente lo que ha pasado, cuál es la historia del pueblo gitano. Estos episodios que hemos tenido, pues como la prisión general de gitanos, conocido también como la Gran Redada, que lo que pretendía pues era el exterminio del pueblo gitano a manos del Marqués de la Ensenada, como también hemos sido víctimas, y que hoy se conmemora a través del Samurai Pen, durante pues la Segunda Guerra Mundial, a manos de los nazis, ¿no? Y sobre todo que es importante pues el tener conocimiento de todos estos episodios y de toda la normativa antigitana para entender por qué estamos en la situación actual. Y creo que es importante este conocimiento también para desarrollar un pensamiento crítico, para que los jóvenes pues sepamos qué ha ocurrido, para que esto no se vuelva a repetir, y sobre todo pues para fortalecer la democracia ante los sistemas más totalitarios que desgraciadamente hoy están creciendo, y que creo que es muy importante pues el conocimiento del pasado para pues tener un futuro donde realmente pues tengamos una sociedad más fuerte, más libre, más cohesionada, y donde pues impere la igualdad para todos. Pues muchas gracias. Y Sasi Pentali. Luego. Hola, buenas. Y Hermina. Buenas tardes. Mira, durante la etapa de la posguerra, ¿cómo era su familia? ¿A qué se dedicaban? ¿Recuerda alguna costumbre o tradición que marcara su infancia? ¿Cómo era su familia? ¿Qué se dedicaba? Mira, mi familia era una familia muy esclarecida.
buscaban la vida, mi padre, mi madre, se iban a los cortijos, iban muy lejos, caminando sin nada de vehículos ni nada más que andando, casi medios descalzos, pasando frío, pasando hambre, porque somos 9 hermanos. Y mi padre pues se iba a los cortijos con un bulto de ropa y mi madre. Uno tiraba por un lado, otro tiraba para otro. Y entonces pues pasábamos muchas calamidades. Y una vez voy a contar una historia de mi madre, que como ella era casi de las últimas que pasaban por los caminos, pues a una mujer que no era gitana, a una de los cortijos, se le perdió una cabra. Y resulta que le echaban la culpa a mi madre. Pues fue a la Guardia Civil, esa mujer, y dio parte. Y resulta que la llamaron a mi madre a llamar. Mira, Luisa, que nos han dicho que la cabra te la has llevado tú. Y mi madre asustada, ay, mire usted que yo no me he llevado nada, que mire usted si yo voy tarde por el camino, porque ella correteaba todos los caminos, todos los cortijos, antes de terminar su venta. Y le dijo, dice, pues mañana a las 10 de la mañana tiene que estar aquí la cabra. Mi madre llorando la prove, pues dice, pero bueno, pero si yo no he quitado nada, ¿cómo voy a llevar la cabra? Pues por la mañana a las 10, mi madre pues se fue monrita al cuartel y al poco rato viene la mujer. Ay, mire usted, señor sargento, que la cabra ya apareció. Pues menos mal que se portó bien ese sargento, porque le pegó en medio de la cara una guanta a la mujer. Dice, para que otra vez hablen la verdad. Dice, si esta mujer no te quita la cabra, para que otra vez hablen la verdad. Que eso era pocas veces lo que pasaba con la Guardia Civil, porque mi padre contaba y no paraba de la injusticia. Así que son recuerdos que yo tengo de chica, de pasar mucha hambre, porque se iban por la mañana y hasta la tarde ya no venían, y muchas calamidades, hasta que mi padre pues se fue a Alemania, que ya fue cuando se pudo un poco más desahogarse. Así. La otra pregunta. Mira, Guillermina, hemos hablado. En aquella época, ¿no? La posguerra, ¿cómo resistía o mantenía sus tradiciones en esos tiempos, después de la posguerra? Hoy muy bonita. Las tradiciones. Las tradiciones. Entre familias, comunidades. Sí. Sé que es de Illora, natural de Illora. Sí, de Illora. Allí había alguien que tenía alguna falta, ya iban los gitanos a ayudarse. Las tradiciones, nuestras tradiciones tan bonitas, tenían menos, pero había más unión. Ahora ya han cambiado distinto, porque antes la familia estaba más unida, los gitanos estaban también más unidos, a lo mejor había una fiesta, invitaban a todos, había una boda, y eran las tradiciones como de siempre, de toda la vida. Nuestros antepasados, y nosotros todavía las llevamos, porque es lo que nos han enseñado nuestros padres. Pero ya, claro, ya la gente joven pues se va modernizando más y ya pues se está perdiendo más nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Eso sí. ¿Y usted sigue viviendo en Illora? Yo sigo viviendo en Illora. ¿Y le puedo preguntar cómo ha vivido el último episodio de hace un año y medio en Illora? Ay, de año y medio, pues igual. Lo que yo sí puedo contar mi historia, que yo por circunstancias de la vida, pues me tuve que separar de mi marido.
Me dejó 2 niños. El niño con 5 meses y la niña con 3 años. Y claro, pues yo trabajaba lo que me encantaba, al campo. He estado plantando cebollas como si fuera un hombre, porque esos trabajos son duros y lo hacen los hombres. Estaba vendiendo, me llevaba mis bolsas de ropa y vendía por las casas, pero yo, mi afán era de buscar aquí un trabajo en Granada, aunque fuera lejos de mi pueblo, pues irme. Y yo a todas las mujeres que venían de trabajar aquí a Granada, les decía, ay, a ver si sabéis de algún trabajo para mí, para echar horas, para... Y todas pues me decían, sí, yo, mira, se lo ha dicho una señora, pero claro, como digo que eres gitana, ya no te quiere. Pues ya no. Y hasta que una mujer se lo dio a una señora mayor, dice, pues mira, pues tráemela a la mujer que yo la conozca. Porque yo he estado trabajando, en mi casa he estado trabajando gitana y se han venido mejor, se han aportado mejor que las payas. Entonces yo fui a esa señora y he estado 30 y tantos años con la misma familia. Y ya me compré mi casa, han visto a mis niños con las primeras comuniones, casados, me he llevado a mis niños chiquitillos a trabajar con la señora y con señoras importantes de Granada, con las mejores que han tenido carreras. He estado trabajando con una señora que era directora de la universidad, he estado con abogados, he estado con arquitectos, pero claro, de las señoras que yo estaba trabajando, pues se iban recomendando y he estado pues 30 y tantos años con las mismas. Ellas se iban de vacaciones, me dejaban las llaves, me dejaban los cargos de todo y en fin. Y ya está. ¿Qué te tienes que ir en autobús? Pues muchísimas gracias por todo, que han venido gente de Madrid y nosotros estamos muy orgullosos, porque aquí es donde se tienen que ver los gitanos, en estas reuniones tan bonitas. Y muchísimas gracias por todo. Y salud y libertad. Bueno, Loli, nada, estamos aquí en esta entrevista para conocer tu opinión o tu conocimiento sobre temas relacionados con la memoria democrática gitana. Te quería preguntar, no está en el guión, pero no importa. En tu opinión, ¿qué rol han jugado las mujeres gitanas? Me interesa mucho, sé que habéis escrito libros sobre el periodo de la guerra, pero sobre todo en la posguerra y en la recuperación de la democracia en España, en el proceso democrático en España. ¿Cuál es el rol de las mujeres gitanas que vosotros hayáis podido detectar o que conozcáis? Bueno, para mí el rol más importante que han tenido las mujeres gitanas en todo este tiempo de posguerra ha sido el de ser muy resilientes y llevar mucho la resistencia gitana y muy empoderada. Aunque parezca que en este periodo pues como casi que es imposible, pero ese empoderamiento visto como que ellas eran las que soportaban los malos tratos si había la discriminación, el racismo, pero también ellas eran las que buscaban la vida, las que cuidaban de sus hijos, las que transmitían las tradiciones, las que se interesaban porque sus hijos fueran a la escuela, es decir, que han sido como la piedra viva de la cultura, ¿no? Yo creo que si el protagonismo tan importante que hemos realizado las mujeres a lo largo de la historia no hubiera sido, quizá el pueblo gitano hubiera sido de otra forma, ¿no? Pero es lo que es y siendo tan resiliente debido yo creo que a las mujeres, porque ellas han sido siempre las que han estado en la retaguardia, pero luchando por conseguir lo mejor para sus hijos y para su familia. Claro, que era un elemento fundamental en el momento de represión y de pobreza generalizada en el país, y aquí en Granada entiendo que sí, aquí igual. en Granada eran mujeres también. Bueno, aquí hay una peculiaridad muy importante, ¿no? Que nosotros también hemos hecho esa investigación junto con Curro Albaicín. Hemos hecho una investigación sobre las mujeres gitanas del Sacromonte, ¿no?
Y entonces yo cuando estábamos escribiendo esos libros y haciendo esta investigación, de verdad que yo me quedé muy satisfecha con el trabajo tan magnífico que hemos hecho. Este libro de Mujeres Gitanas del Sacromonte pues habla de estas mujeres que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya se iban a Nueva York, cantaban con los mejores nobles de la Europa de aquella época, bailaban, pusieron a Granada bueno, a nivel nacional e internacional el nombre de Granada, porque los viajeros románticos se enamoraban de estas mujeres gitanas. Entonces estas mujeres gitanas están en muchas pinturas, en muchas esculturas y también evidentemente en la literatura también. Se inspiraban mucho en estas mujeres, ¿no? Entonces en esta época de posguerra, estas mujeres levantaron lo que fue el barrio del Sacromonte, lo pusieron de moda en los años 40, en los años 50, hasta los años 60, estas mujeres, por eso digo que hay una peculiaridad, ¿no? De que las mujeres pues fueron las que venían los extranjeros y entonces ellas se vestían de gitanas y se ponían a cantar y a bailar las zambras del Sacromonte, nuestros famosos tangos de Granada, y bueno, llevaron a España, a Granada, al mundo y a Europa, porque actuaron también en la Exposición Universal de Sevilla, de Barcelona, con un gran éxito, ¿no? Entonces llevaron a España por bandera estas mujeres, ¿no? Y eran en aquella época muy pioneras, porque ellas iban a viajar, iban solas, no iban con sus maridos, los maridos se tienen que quedar con sus hijos. Y entonces, bueno, pues por eso digo que, y después también tenemos la peculiaridad de estas mujeres que estamos investigando, de las 8 rosas granadinas, que eran gitanas que se enfrentaron al Frente Nacional cuando entró por Granada, ¿no? Entonces es una fase que estamos en investigación que la vamos a ir ampliando. Es decir, que Granada tiene muchas cosas muy peculiares de los gitanos nuestros de Granada, ¿no? ¿No? Y hay que recordar que en el periodo histórico en el que tú estás diciendo, las mujeres en general en España tenían que tener permiso escrito de los maridos para conseguir trabajo o para viajar, y sin embargo las gitanas se iban nada más y nada menos que a Estados Unidos, a América, para hacer sus negocios. Se iban también con Carmen Amaya, porque Carmen Amaya tenía familia aquí en Granada, entonces ellas se iban en la compañía de Carmen Amaya, bueno, pues en muchas compañías de teatro, también en muchas películas. Hay también en este libro, que es muy interesante, pues habla también de las películas que se rodaron en Granada y cómo estas mujeres gitanas actuaron en esas películas, ¿no? Entonces, bueno, pues deberían de verdad de hacer un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres gitanas del Sacromonte tan pioneras que llevaron a España el Sacromonte por el mundo, se deberían de conocer y tener un reconocimiento por todo lo que han hecho por Granada y por España, ¿no? No solo para las gitanas, sino para el conjunto de la ciudad y de Andalucía. Me estoy refiriendo que eran ciudadanas españolas, gitanas, que llevaron a España a nivel internacional. Claro. Se deberían de conocer su historia y su aportación a la cultura, ¿no? Totalmente. Como ciudadanas españolas, ni más ni menos, y además gitanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que casi nadie las conoce y muy poco. Yo me conformaría con mucho, ¿no? Pero por lo menos una placa diciendo, gracias a las mujeres gitanas, este barrio es conocido a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando. Este es un buen año para hacerlo. Y por último, para cerrar esta pequeña entrevista, te quisiera preguntar sobre, conocemos tu opinión, pero para que la dejes registrada en esta entrevista, sobre la necesidad del perdón por parte de las instituciones que se demuestre, ¿no? Que hay ya evidencias que han ejercido discriminación, cuando no violencia contra nuestro pueblo. Hombre, yo creo que el tema del perdón es algo importante. Entonces, bueno, pues el gobierno de España debería de pedir perdón por todas las persecuciones que ha tenido el pueblo gitano, ¿no? Porque a veces somos tan invisibles que parece que las contiendas, los conflictos, la guerra, nosotros no hemos formado parte de ellas y no hemos estado presentes en esos conflictos. Y entonces, bueno, pues somos españoles, somos el pueblo gitano y por lo tanto, pues además de pedirle evidentemente perdón a todas las víctimas, también a las víctimas gitanas y al pueblo gitano por todas las persecuciones que hemos tenido a lo largo de toda la historia, porque nos lo deben, y por dignidad. Y yo creo que la sociedad en general, cuando se pide perdón, los prejuicios, los estereotipos, a veces como que ya no tienen cabida, ¿no? Pero mientras no haya ese perdón, pues la gente seguiremos siendo invisibles y la gente como que parece que nosotros somos los culpables cuando no es así. Y entonces eso es algo muy importante, que nos pidan perdón, por favor.
porque lo necesitamos como pueblo para resarcirnos también. Además, ¿no? Que pide perdón se dignifica, ¿no? Cuando está demostrado. Evidentemente. Se dignifica el que pide perdón. El que pide perdón se dignifica también. Es así, Sí. entonces. Sí. Bueno, pues con esto dejamos Muy por bien. hoy. Venga. Venga. Pues buenos días. Contamos hoy con la presencia de Paqui. Bueno, ¿quiere presentarle? Bueno, pues Paqui, un placer soy contar. Francisca Fernández, la directora del Centro Sociocultural Gitano Andaluz de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad. Y la verdad que ha sido un placer porque se organice aquí estas jornadas tan maravillosas de memoria democrática. Y soy licenciada en Derecho, estoy casada y madre de 2 hijos maravillosos, y en líneas resumidas. Y en cuanto, en cuanto a mi vida profesional, pues sí es verdad que llevo 20 y tantos años de dirección en el centro, y la verdad, antes fui trabajadora, y la verdad que ha sido un placer. Pues vengo todos los días con muchísima ilusión a trabajar, puesto que el tema que trabajo, el tema diario, es comunidad gitana y es la difusión de la cultura gitana. Actualmente estamos, con motivo de esos 600 años de presencia de la comunidad gitana en España, pues estamos trabajando en la cultura gitana en los distintos centros educativos, y hemos seleccionado aquellos donde hay gran porcentaje de alumnado gitano. Y si es verdad, por ejemplo, precisamente ayer, pues unas chicas preciosas de 6º de primaria, pues me dijeron, era una forma, ellas no querían pronunciarse como que eran gitanas, pero el fenotípico sí es verdad que no visibilizaban, que no se identificaban como gitanas, pero sí es verdad que a ellas les llamó la atención de que existiera un referente mujer gitana, ya puretilla, que ya voy para pureta, y que fuese licenciada en Derecho, con carrera universitaria, puesto que el director, pues la verdad que nos recibió muy bien y nos dio a la cultura gitana en nuestro sitio. Se veía una persona, pues como hemos comentado, progresista, y entonces pues las niñas en cierta forma se identificaron y me comentaron, dice, ¿tú cómo te apellidas? Y digo, pues yo soy Fernández. Dice, dice, es verdad que Fernández hay muchos. Y entonces ellas se identificaron, dice, ¿cómo que estudiaste? Pero todo eso en un círculo cerrado, ¿no? Y entonces pues yo lo hice público y les dije que adelante, que aunque eran pequeñas, porque estaban en sexto, pero sí es verdad que tenían que seguir estudiando, que no toda la comunidad gitana tiene que tener licenciatura ni terminar estudios universitarios, pero sí plantearse como mínimo la secundaria. Yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar muchísimo, puesto que hay un desfase hasta sexto. Sí es verdad que esa presencia se ve, pero después hemos ido en otras campañas, hemos asistido a dar las charlas, y lo que es en 3º y 4º de la ISO, pues son invisibles. Yo creo que ahí las instituciones, tanto públicas como las ONG, tienen que trabajar eso. Muy bien. ¿Y cómo fue tu infancia, Paqui, aquí en Granada? ¿Cómo era la vida de los Bueno, pues mi infancia, la verdad que fue pues como todas las familias. Era el final de la mis dictadura. padres eran muy trabajadores, eso hay que decirlo, y tuvieron la suerte, digo entrecomillado, porque emigraron. Y gracias a ellos, pues mi Loli es maestra y yo soy licenciada en Derecho, abogada, pero sí es verdad que si a lo mejor ese paso, ese salto a la emigración, como muchísimas familias, pues posiblemente no hubiésemos tenido ese paso a la universidad. ¿Por qué? Porque mis padres eran gitanos normalicos, trabajadores, mirando mucho por sus hijos, para el bienestar, pero ese acceso a la formación era imposible. Imposible porque tampoco no tenían medios. Ellos eran vendedores de bulto, de casa en casa, y la verdad que no. Pero sin embargo, sí es verdad que mi madre, pues una vecina del pueblo, que somos de un pueblo muy pequeño, y entonces le habló de que sus niñas iban a estudiar, y mi madre cogió el chip. Ella inmediatamente,
Estaba en Alemania, es verdad que en Alemania allí, pues el horario escolar era como ahora, por la mañana, y después por la tarde mis padres trabajaban como burriteros, hay que decirlo, y estábamos pues toda la tarde solas con otra niña española, que no es decir que estuviésemos mi hermana y yo solas, pero sí por la tarde, y entonces eso a mi madre no le gustaba, porque decía, estas niñas van a avanzar en edad, y ¿qué van a hacer de ellas? Después, que mi madre eso no. Y entonces, como le hablaron de un internado en monjas de pago, pues mi madre escribió a las monjas, claro, y la presencia antirracista se visibilizó ahí, porque vino mi madre ya matriculada y todo, pero claro, no nos conocían, no sabían quién éramos. Cuando vieron la cara de mi madre, morena, con un moño gitana, la monja se quedó. Sí, es verdad que inmediatamente reaccionó, claro, no hay que esperar otra cosa de una monja, de una entidad religiosa, y apenas que nos vio se quedó, le cambió totalmente la cara, el rostro de esa cara a mí nunca se me olvidará, mientras que tenga memoria, pero sí es verdad que inmediatamente reaccionó, y entonces, ustedes son las de Alemania, Antonia, no sé qué, total, que ya de momento, pues venga, vamos, y es decir, después sí es verdad que hay que comentar que yo en primero de carrera sufrí lo que fue la transición democrática y a mí no se me escapaba una manifestación. Yo no sé, que el Partido Comunista creo que me absorbió, bueno, porque es que los socialistas no existían en aquella época. Estoy hablando del 75, 76, 77, si existía yo no los conocía. Pero los comunistas sí se hacían visibles, al menos aquí en Granada. Y me llamó mucho la atención porque en un 1 de mayo que yo participé con otra amiga, no éramos políticas, pues no teníamos esa conciencia, éramos jóvenes, pero sí es verdad que teníamos inquietudes. Y me llamó la atención porque de Pinopuente asistía, la primera fila me llamó mucho la atención, mujeres gitanas, que es lo que ha comentado Loli, mujeres gitanas, no es que fuesen políticas, pero sí eran comunistas, y precisamente en ese municipio estuvo gobernando el Partido Comunista muchísimos años, es decir, quizás uno de los primeros alcaldes eran comunistas, y se veía ellas con sus delantales, gitanas pues normales, con sus delantales y sus flores, es decir, para ellos el 1 de mayo pues era como una fiesta, ¿no? Una fiesta de libertad, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, la verdad. Es decir, esas vivencias sí que las tengo. Y también, incluso ya estudiando en la Facultad de Derecho, hubo una manifestación y niña, y salimos corriendo, los grises detrás, y yo me acuerdo, pero bueno, esto no lo sabe mi madre ni nada, esto es la primera vez que lo voy a comentar, que digo, yo corrí las piernas como las gacelas, y digo, como mi madre se entere, digo, viene de Alemania y me mata, con toda la razón que digo, porque en vez de estudiar, estoy en una manifestación, vamos a ver, pero bueno, salió, yo me escondí como pude, pero es decir, esa reivindicación política sí que la he tenido yo, cosa distinta a lo mejor, pero posiblemente sea a lo mejor a raíz de mi abuelo, que desapareció, que no sabemos lo que ha comentado Loli, posiblemente sea a raíz de ello, ¿no? Y la política siempre me ha entusiasmado. Sí. Y como eso, como pionera, una de las primeras mujeres universitarias, primeras mujeres luchadoras también de la causa gitana, directora de este centro además que es referente no solo nacional, sino europeo. ¿Qué mensaje también bueno, a las pues, nuevas generaciones, hombre, también a los que vienen? Las nuevas generaciones, pues la conservar verdad, todo. la formación es importantísima, sin ella no podemos progresar, eso es indiscutible, es lo que ha comentado mi esposo. Sin la formación, pues el pueblo gitano pues es desconocido, invisible, no tenemos voz. Sí que es verdad que reivindico, aparte que en las administraciones hay que empujar, porque yo sí observo, porque yo soy apolítica, y es verdad que por parte de la administración de la Junta de Andalucía tenemos muchísimo apoyo, la verdad hay que decirlo, pero sí es verdad que el movimiento asociativo tiene que estar unido y tiene que ser más reivindicativo. No porque sea, pero si va en bloque. Yo he visto otros movimientos de otra índole
que aun criticando se les conceden las subvenciones. ¿Por qué? Porque se posicionan. Y yo creo que el movimiento asociativo gitano tiene que dar ese salto, porque de lo contrario, pues si divide y vencerá, que es lo que yo siempre digo. Pero bueno, poquito a poco vamos consiguiendo logros. Muy bien. Un placer, Pachi. Pues gracias a vosotros y ha sido un gusto que estéis aquí con nosotros. Además, tenemos... Hola, buenos días. Mi nombre es Adolfo García y hoy vamos a hacer una entrevista a David Lizárraga sobre la memoria democrática y sobre la trayectoria del pueblo gitano cuando hubo la dictadura. Hola David, ¿cómo estás? Hola, encantado. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo era la vida cotidiana para los gitanos en la sociedad? ¿Se le permitía trabajar, acceder a la educación o derechos básicos? ¿Se le permitía en esa época? Pues en mitad de una dictadura pues no había libertad. No había libertad pues nada más que, por ejemplo, para la gente que tuviese mucho dinero. Dentro de los niveles sociales, el gitano nunca ha estado dentro de un nivel, porque está por debajo de los niveles, pues te puedes hacer a la idea de los problemas y el sufrimiento que tenía nuestro pueblo gitano dentro de ese ámbito. Yo, como apasionado de la sociología social, he ido investigando un poco y, bueno, como siempre no se nos ha contabilizado las pérdidas, es decir, personas que podían fallecer en aquella época era muy complejo, moría mucha gente de hambre, literalmente, y de enfermedades, pues, un simple catarro. No había dónde meterse, vivían debajo de una lona, vivían debajo de un techo, no tenían una vivienda. Sí, porque erais ciudadanos de segunda... O de tercera o imagínate. Esa fecha de hoy todavía no se nos considera en sociedad. Bueno, en el 78 ya se firmó y era un pueblo reconocido. Pero ante la sociedad no. De la sociedad, por desgracia, todavía seguimos con ese desprecio hacia el gitano. ¿Y en qué notaba el racismo en esa época? ¿Cómo se sufría más? Pues se sufría porque había más necesidad, es decir, ¿Pero en qué sentido? En la supervivencia. Cuando trabajaba. La gente pasa a modo supervivencia, cuando hay necesidades, pues perdemos mucho los valores y las carencias nos hacen ser personas todavía, es normal, ese ámbito es supervivencia. Entonces las carencias que tenían en aquella época era lo básico, comida, agua, techo, lo que hoy, una manta en aquella época para un gitano era su tesoro. ¿Y el derecho a la educación no tenían? No tenían derecho a la educación. El derecho a la educación, entre comillas o políticamente, siempre se nos ha dicho que no queríamos, pero realmente no, porque yo soy del 73 y yo para entrar al colegio me ponían pegas por ser gitano. Y en la dictadura eso se notaba mucho en lo que es la población gitana o núcleos, digamos pueblos, o la ciudad de Madrid o la periferia se notaban menos. Es un saber popular de que no había ni gatos. Se comían los gatos, entonces había muchas necesidades y había unos problemas increíbles de todo tipo. Y claro, como es lógico, pues no todo lo que haya más al pueblo gitano. ¿Y qué medios de subsistir tenían los gitanos en esa época? ¿Cómo se ganaban la vida? Digamos en la posguerra, porque realmente para España en general era un problema grande. Después de una guerra, una posguerra, pues se pasó fatal, en general para todos los españoles. En ese periodo de tiempo, ¿cómo lo sufrió más el gitano? ¿Cómo podía subsistir? A ver, en aquella época existían las cartillas de racionamiento, es decir, no se podía comprar más, aunque tuvieras dinero, más de lo que había, entonces existía el extraperlo. Vuelvo a repetir, perdonadme que sea tan pesado, si lo pasaba gente de a pie mal, el gitano lo pasaba 10 veces peor, ¿vale? Pues, como bien dice, era supervivencia. Tenían que ir ellos, pues a veces se cambiaba ropa. Yo recuerdo que mi padre en paz descanse me contaba que iban cambiando la ropa, la cambiaban por comida y iban haciendo tratos de ese tipo, es decir, pues pan lo cambiaban por una prenda o cogían una cazuela
y hacían un tipo de trueque, se buscaban la vida. Pues el que no cogía colillas, el que no dice que hasta las cáscaras de patata que no se veían. Si yo no tengo malentendido, los gitanos eran muy tratantes, se dedicaban al ganado. Si no es así, pues me corriges. Y se dedicaban a las ferias, y aparte de las ferias, por lo que tú me estás contando. Y el tema de la educación, ¿cómo lo subsanaban? ¿Cómo podrían, o era totalmente la gente analfabeta y no sabían leer? Ahí eran analfabetos. No tenían acceso a los estudios hasta hace muy poco y la mayoría, pues, había gitanos que sí, que es verdad que leían y estaban en otro nivel social, incluso económico, pero un 80% del gitano, pues, casi no sabía. ¿Cuándo empezó eso a decrecer? Digamos, ¿cuándo se empezó a tener más posibilidades, tanto de acceso a los trabajos, a la educación, a ser un ciudadano de primera? Bueno, ciudadano de primera yo pongo en duda de que nos den esa capacidad, porque nos cuesta mucho el que nos acepten. A partir de los 70 aproximadamente, ya empezaron 60, 70, ya empezaron a meter a los niños a los colegios, que yo recuerdo que había unas manifestaciones que la gente no quería que entraran los gitanos al colegio. A mí me salpicó un poco en aquella época y lo tenían muy complejo. El trabajo igual, el trabajo cuando empezó a funcionar, hubo personas que pudieron llegar a tener algún tipo de trabajo, pero la mayoría es verdad que se dedicaban al trato. Siempre el gitano ha sido en ese ámbito para mí un crack y creo que a todos nos gusta, es algo que nos gusta, el trato, siempre la compra, la venta. Y como bien decías, Adolfo, perdóname que es verdad que yo miraba dentro de un ámbito de ciudad, pero es verdad que siempre ha habido, el gitano siempre se ha dedicado a lo que llamaban las bestias, los caballos, y eran fenómenos. Es conocido en la historia, tanto como para pelarlos, cuidarlos, educarlos, tratarlos, y era un método muy bueno. El tema de entrar en sociedad, muy complejo. Eran apartados en zonas o barriadas, que gracias a Dios ya se han ido eliminando, pero se vinieron arrastrando. La ley de maleantes y vagos, que fue una ley ya con la dictadura, pues el ser gitano era directamente ir a la cárcel. Por el hecho de ser gitano se nos catalogaba como maleantes. Es decir, no nos daban oficio, pero si no teníamos oficio, éramos condenados. Para que te hagas a la idea, o sea, que yo vamos, del conocimiento y de lo que puedes ver en la historia, muy duro, muy duro. Y si ya era duro para el gitano, para la gitana acceder a la educación, era aún más difícil porque en esa época el derecho, como bien dices, a la educación era un poco complicado de hacer y más, claro, más ahora para la mujer. Qué razón tienes. Además, hay que tener en cuenta que cosas básicas, como estamos hablando de una vivienda, pero también hablamos de agua, calefacción o luz, había que buscar leña. Estábamos como en la época del medievo. Es decir, tenían que ir a buscar la leña y se encargaban por muchas veces las mujeres. Tenían que ir a buscar agua. ¿Dónde buscaban el agua? ¿Dónde lavaban la ropa? Entonces la carga que tenía una mujer era muy, muy dura porque tenía muchas dificultades dentro de esa pobreza. Es decir, hasta para conseguir una pastilla de jabón. Claro, luego decían, no, es que los gitanos roban gallinas, no, es que los gitanos huelen mal. Bueno, habría que ver gente viviendo sin calefacción, sin agua corriente y que sus hijos se mueran de hambre. La mujer siempre ha sido la cabeza de cualquier familia gitana. Es el peldaño de la admiración, es el pilar. De hecho, nosotros, a nuestra admiración es siempre, bueno, nuestro padre, bueno, pero siempre nuestra madre, siempre recordamos que es el pilar, lo que nos han sacado para adelante. No, pues muy bien por tus palabras. Muchas gracias por asistir. Gracias, un placer. Y esperamos para la otra. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Buenos días, soy Sara. Voy a hacer una pequeña entrevista a Maru. ¿Qué tal? Muy bien, Sara, encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, pues yo quería preguntarte si tenías idea de cómo era la vida diaria para los gitanos bajo la dictadura. Sí, era una vida muy dura, muy difícil, sin derechos de ningún tipo y además con una persecución
especialmente exacerbada, precisamente por aplicación de la ley de vagos y maleantes, por una puesta bajo sospecha permanente de la comunidad gitana, muy difícil. ¿Y se les permitía trabajar, acceder a la educación o tener derechos básicos? No, no tenía el pueblo gitano los derechos reconocidos. De hecho, hasta la Constitución española de 1978 no se alcanzó, digamos que la igualdad legal, porque a la igualdad real nos queda mucho camino todavía por avanzar. Vale, ¿y hoy en día cree que la sociedad ha cambiado su trato hacia los gitanos? Bien, yo creo que ha habido un cambio muy importante en el sentido de la recuperación de los derechos y las libertades y, por tanto, de esa igualdad legal necesaria para conseguir dar los pasos que hagan avanzar a la comunidad gitana. Sin embargo, es verdad que permanecen todavía muchos elementos de carácter discriminatorio. Conozco especialmente el ámbito laboral y existe todavía una discriminación muy fuerte en la incorporación de las personas de la comunidad gitana al mundo del trabajo. Por eso es uno de los retos que tenemos, que es la formación, el trabajo y desde luego la lucha contra el antigitanismo en el ámbito laboral, junto con programas en materia de empleo que ayuden especialmente a la juventud gitana y muy especialmente a las mujeres gitanas. O sea, eso es lo que tú considerarías que aún queda por hacer. Bueno, quedan muchas más cosas. En la educación también hay que avanzar mucho más. Queremos ver las universidades llenas de miembros de la población gitana. Ya hay ejemplos muy notables y muy importantes, pero tiene que ser un acceso generalizado, al igual que la formación profesional y, desde luego, el que no pueda existir ningún tipo de discriminación en la empresa. ¿Y si pudieras enviar un mensaje a las nuevas generaciones de gitanos y gitanas? Pues yo el mensaje que he mandado a las generaciones nuevas de gitanas y gitanos es que sean conscientes y ejerzan los derechos que tienen reconocidos, que los exijan, que los practiquen y, por supuesto, también que se comprometan en todo lo que es la evolución de su comunidad y en formarse, en estudiar, en aprender y en trabajar ejerciendo el derecho que les asiste. Genial, pues ya estaría, hasta aquí la entrevista. Pues muchas gracias, Sara, encantada de colaborar con vosotras.